Bienvenidos de nuevo al canal Arquitectura con Dora. El día de hoy vamos a entrar a mirar qué es el programa arquitectónico, cómo surge, cómo es la relación entre el arquitecto y los diferentes tipos de cliente, cuáles son los temas que debe contener una entrevista y una encuesta, cuáles son las diferencias entre espacio, zona y ambiente, y vamos a mirar por último ejemplos de programas arquitectónicos. Vamos entonces a comenzar. El programa arquitectónico es una lista de ambientes y de espacios que contiene un proyecto determinado. Estos espacios están organizados por zonas. Para elaborarlo nos ayudamos de colores para poder visualizar mejor a qué zona pertenece cada espacio. La finalidad es averiguar el área total que va a ocupar el proyecto en el lote, y también vamos a poder determinar con este programa arquitectónico el costo del proyecto e inclusive también los honorarios arquitectónicos o los honorarios profesionales. El programa arquitectónico surge de la elaboración de un programa de necesidades del cliente, para lo cual es necesario un primer acercamiento entre el arquitecto profesional y el cliente para poder determinar cuáles y cuántas son estas necesidades. Podemos establecer dos categorías de cliente. Cuando el cliente es un usuario, es decir, el cliente va a utilizar el proyecto directamente, entonces el cliente se puede reunir con el arquitecto y este le hace una serie de preguntas a través de una entrevista para poder conocer cuáles son sus necesidades de espacio. Cuando el cliente es un inversionista, es decir, es una persona o es una empresa que contrata a un arquitecto para poder realizar un proyecto, entonces el arquitecto no conoce directamente al usuario, y para poder obtener esta información sobre las necesidades de espacio o necesidades de ambiente, pues el arquitecto va a tener que recurrir a un estudio de mercado o a hacer encuestas para poder obtener información de estos posibles y potenciales usuarios. Las entrevistas o las encuestas tienen por objetivo determinar cuál es la procedencia de los siguientes temas: el uso, es decir, el uso principal del proyecto, que puede ser un uso residencial, un uso comercial, un uso institucional, un uso funerario. Los usuarios, es decir, quiénes son las personas que van a permanecer en el proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de vivienda, ¿quiénes son los usuarios? Si es familia nuclear o es una familia compuesta, qué tipo de usuario va a ser, si es un proyecto, por ejemplo, comercial, qué tipo de público. También la capacidad, es decir, vamos a tener que determinar a través de esta entrevista o de esta encuesta cuántas personas pueden llegar a albergar el proyecto. Las actividades, es decir, si el proyecto va a generar actividades, por ejemplo, de trabajar o descansar o comer, recrear. El equipamiento o mobiliario, cuáles son el tipo de muebles que se van a necesitar para cada ambiente, y cuáles son los espacios, si son espacios, por ejemplo, abiertos como canchas de recreación, o son espacios cerrados como oficinas o ambientes de trabajo, es decir, cuántos ambientes puede llegar a albergar un determinado espacio. Hablamos de zona, espacio y ambiente. Vamos a entrar a precisar cuál es el concepto de cada uno. La zona engloba a su vez los espacios. La zona, estamos hablando de algo general, es un área destinada a una función general del proyecto que puede llegar a contener uno o varios espacios. Los espacios, a su vez, son áreas definidas por límites arquitectónicos, por ejemplo paredes, y puede contener a su vez varios lugares. Y el lugar viene siendo pequeños ambientes que se pueden entrar a definir con texturas o con colores dentro de un mismo espacio. Por poner un ejemplo, la sala es un espacio determinado
por unas paredes y por ventanales. A su vez, una sala puede contener pequeños lugares o pequeños ambientes. Por ejemplo, un lugar donde se acomodan los muebles para poder estar al frente de una chimenea, o un pequeño lugar para el bar. Y la zona alberga diferentes espacios. En el caso de la sala, la zona puede ser una zona social que a su vez contenga el espacio de la sala y el espacio del comedor. Aquí vemos un ejemplo en el caso de una vivienda donde la zona social alberga espacios de salón y de terraza, es decir, un espacio definido por paredes que va a ser el salón, que a su vez alberga diferentes ambientes como una sala, un comedor y una cocina, que están únicamente definidos por los muebles porque no hay paredes entre ellos. Y la terraza, que es un espacio semiabierto o un espacio abierto si no tiene techo, que alberga un ambiente único que es una sala externa definida por los muebles. Entonces, en este caso, el número de usuarios va a ser en la sala 2, por eso vemos un sofá únicamente con 2 puestos. En el comedor, un comedor de 4 puestos, por eso vemos un comedor de 4 sillas. Y la cocina es una cocina pequeña donde solamente cabe una persona como usuario para poder preparar los alimentos. En la sala externa el número de usuarios es de 4, por eso vemos que el mobiliario se acomoda a una mesa de 4 puestos. Las actividades que se van a realizar, ahí las vemos definidas. En la sala es ver televisión, entonces vamos a tener que contemplar un mueble que puede ser un mueble sobre piso o un mueble de pared. Eso va a requerir obviamente un toma corriente o un toma para cable. El área del comedor, donde la actividad principal es comer. El área de cocinar, donde la actividad principal es preparar los alimentos, va a requerir un área para lavar, un área para cortar los diferentes productos alimenticios y un área para congelar o preservar los alimentos en una nevera. Y la actividad principal en el área de la terraza es descansar o permanecer, estar. Vemos en la columna de equipamiento cuáles son los diferentes muebles que se requieren para cada actividad. En las condiciones arquitectónicas vemos si de una manera muy general el espacio va a requerir una iluminación natural o una iluminación artificial o un piso exterior. Esta columna puede albergar numerosas especificaciones de acuerdo a lo que cada arquitecto quiera llegar a precisar. Y en el caso de la vivienda o en el caso de edificios que tengan más de un piso, pues es importante o es necesario colocar si la actividad se va a realizar en el primer piso, en el segundo piso, primero o segundo nivel, porque vamos a tener que después sacar cantidad de área por piso. En este caso, la zona social, únicamente vemos que el área del salón tiene 24 metros cuadrados y el espacio de la terraza tiene 16 metros cuadrados. Al finalizar todo este cuadro, que está definido para un proyecto de vivienda, una familia de máximo 4 personas, vamos a poder determinar el área total del proyecto y después va a ser muy fácil multiplicar por el metro cuadrado y saber el costo aproximado del mismo. En el ejemplo de un proyecto de tipo comercial, vemos una zona que se destina a una serie de cajas donde la gente va a entrar a pagar los productos, y una zona de locales que va a albergar numerosos espacios, cada uno de ellos con un uso comercial diferente, ¿no? Muy bien, para terminar estamos viendo el ejemplo de un programa arquitectónico ya completo de un colegio, es decir, de una edificación cuyo uso es institucional, donde vemos por colores reflejados cuáles son las diferentes zonas. En azul la zona administrativa, en amarillo la zona de servicios, en rojo las zonas comunes, en verde las zonas complementarias, y al final vamos entonces a sumar todas las áreas de estas diferentes zonas y vamos a saber el total. En este cuadro también se refleja cuáles son los espacios que alberga cada una de estas zonas, cuál es el número de usuarios, cuáles son
las diferentes actividades que se realizan en cada espacio, cuál es el mobiliario y cuáles son los requerimientos arquitectónicos que, como les dije, pueden llegar a especificarse desde el punto de vista de la iluminación o de la acústica o de la textura o de cualquier característica que sea relevante para conocimiento del proyecto. Vemos también cuál es el área por cada uno de los espacios y el área total por cada una de las zonas. Entonces, de esta manera se presenta un programa arquitectónico y el paso siguiente sería la zonificación, que es ya colocar dentro del terreno cuál es la distribución de cada una de estas zonas amarradas por una circulación. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido y les agradezco mucho su atención. Hasta luego, chao, chao.